Lucha con firmeza. Por tu tierra, Perú. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla en el futuro. Es tu porvenir, es tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Abre el Pueblo. Siempre es un gusto estar con ustedes y el análisis y el debate de la jornada. Vamos a empezar bien informados. Yanina tiene las noticias, como de costumbre, a esta hora. Yani, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos rápidamente a conocer la relación de las principales noticias de hoy. El congresista nacionalista John Reinaga renunció de manera irrevocable al Partido Nacionalista, argumentando desacuerdos con el gobierno frente a su accionar ante la protesta del proyecto minero Las Bambas en la región Apurímac. Con 24 firmas fue presentada una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y contra el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, debido al cese de la ex procuradora en lavado de activos, Julia Príncipe, quien tenía en su despacho el caso de la primera dama Nadine Heredia. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen sobre financiamiento público y privado a los partidos políticos, que considera a la Contraloría General como fiscalizadora del financiamiento público. El presidente Ollanta Humala se refirió al fallo del Tribunal Constitucional de anular el habeas corpus que favoreció a su esposa Nadine Heredia, asegurando que en el Perú existe una inseguridad jurídica que le preocupa y justicia atolondrada. Muy bien, Yani, muchísimas gracias. Señores, empezamos el programa y por supuesto siempre les recuerdo que ustedes pueden mandarnos sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter. @RBC_satelital, @RBC_satelital, envíenos sus mensajes y nosotros por supuesto estaremos leyéndolo de inmediato. Vamos a ver cuál es el primer tema de la jornada. Tiene que ver con el ambiente político que cada vez se calienta más. Vamos a ver cómo lo hemos titulado. Universidades como recurso político. Hay varios políticos hoy en día, candidatos, muchos de ellos, y algunos que han ingresado al Parlamento, un poco recurriendo al tema de las universidades, ¿no es cierto?, como un recurso para ganar votos. ¿Esto está bien? ¿No está bien? ¿Es un recurso válido? ¿No lo es? ¿Hasta qué punto debe ser censurado o cuestionado? Nuestro panel nos lo dirá esta noche en el análisis y el debate de la jornada. Harold Albo nos acompaña. Bienvenido, Harold, un gusto. Buenas noches, José. Gracias por la invitación. Preocupado y triste porque esto que sucede con las universidades, que deberían ser los centros donde los jóvenes van a formarse para poder luchar por su futuro, por su país, sin embargo se ha convertido, como muy bien lo dijiste, en un recurso en el que politicastros se valen para poder ganar votos, para poder inducir al voto y para poder aprovecharse de algo que debería ser una necesidad, como es la educación, en temas demasiado individualistas, egoístas, y que al país le hacen un daño completo. Es verdad, y hay varios, los nombres son cada vez, la lista es cada vez más larga, los que por lo menos vínculos tienen con los temas universitarios. Roberto Rojas también nos acompaña esta noche. Roberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias y sí, también yo creo que aquí hay que poner las cosas claras. Acá se está vulnerando la ley universitaria, particularmente en aquello que se señala que las universidades no pueden ser ni centro de adoctrinamiento político, ni pueden ser fuentes de mal utilizar recursos para una orientación política, y también se está vulnerando desde luego la ley electoral. Creo que la OMPE aquí tiene que establecer de una vez un mecanismo que regule y reglamente. Estamos viendo en estos momentos por las calles, por las avenidas, una serie de paneles, particularmente al señor César Acuña con su Universidad César Vallejo,
y otro señor como el señor Luna, que también tiene el Telesub, y que sin mediar ninguna mínima vergüenza vienen utilizando los recursos, y también en la televisión. Recordemos que una campaña presidencial, según los datos que hay para América Latina, cuesta entre 3 y 5 dólares por elector. Estamos hablando, en el Perú hay 21 millones de electores. Una campaña debería de costar 60 millones de dólares. Pero una campaña a $1 estamos hablando de 21 millones de dólares. Hoy, el segundo mejor negocio, según Daniel Mora, presidente del Congreso de la Comisión de Educación, ha manifestado que después del narcotráfico, hacer tu universidad de esta manera no muy, buena para una educación de calidad para los jóvenes, es un negocio que les está sirviendo. Entonces ya no va a ser chapa tu choro, sino va a ser chapa tu universidad para que seas presidente, porque no hay forma de utilizar los recursos. O congresista, ¿no? Para que seas candidato. Ahora, ojo, yo creo que deberíamos investigar, porque aquí en este espacio es un espacio plural y democrático, sería investigar cuántos personajes de la política o son dueños de universidades o trabajan para universidades. Porque acuérdense que un congresista, según la ley, puede dedicarse a la educación. Con ese pretexto, varios están dentro de planillas sin tener ningún grado académico ni brindar aporte educativo, y sin embargo reciben dinero. Recordemos también que hace poco el señor Alan García, ¿no?, ha salido a la luz pública que ha cobrado algo de 800.000 soles en 18 meses, o sea, algo de 60.000 soles mensuales, sin tener, una cátedra conocida. Y además, para un préstamo de una casa, también ha sido avalado por la Universidad de San Martín. Además, la Universidad de San Martín le paga un vehículo. O sea, realmente hay cosas que deberíamos investigar qué hay detrás de la educación. Por eso entiendo que se opusieron a la reforma universitaria. Sí, claro, hay muchos que se opusieron a la reforma universitaria. Hay muchos políticos que son catedráticos, muchos, ministros de Estado, congresistas, muchos políticos, mucha gente que hace política y se dedica a la cátedra universitaria, pero no la usa en beneficio político propio, que es lo que está mal en todo caso, ¿no es cierto? Es utilizar las aulas universitarias para un beneficio propio. Don Electo Ceballos, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué le interesa a los peruanos? Ahora vamos a votar próximamente. Que el nivel de políticos que entren al Congreso y a los candidatos tengan un nivel mejor de educación, ¿no? Pero ¿qué nos venden las universidades del Estado y las particulares? Truchas, la mayoría truchas. Porque lo que tiene que hacer el Estado como ente regulador es ver esta universidad y publicarlo, hacerlo público. Estas universidades, de los que terminan, ¿cuántos están trabajando cuando salen? Ese es el primer punto. El segundo punto, sí, pues, tiene mucha plata. El otro día el señor Acuña ha dicho que tiene 40.000 alumnos. Es una barbaridad de plata que recauda mensualmente. No sé el nivel de educación de esas universidades, ni cuántos salen trabajando a fin de año. El otro día fueron a buscarme unos alumnos justamente de la César Vallejo, lo digo abiertamente, unos alumnos de comunicación de segundo ciclo, para hacer una entrevista a quienes les agradezco mucho, fueron a buscarme y conversando, me contaron que su aula tiene 60 alumnos. Antipedagógico. ¿Cómo puede ser posible que un aula y hay demás tenga 60 alumnos? Eso es totalmente antipedagógico, Javi. Sí, hay demás. Otra cosa que también debería de regularse son los sueldos que reciben algunos de estos decanos o rectores, ¿no? Fue muy conocido el escándalo que hubo con este rector de la Garcilaso que ganaba $2 millones al mes. Increíble. Entonces, eso es increíble, ¿no? Con el cuento de que son instituciones sin fines de lucro, entonces permitían de que... Es que no pagan impuestos. No pagan impuestos. Exacto, no pagan impuestos. Ahora, qué lamentable, y Roberto lo dijo, ¿no? Y señalemos nombres. O sea, Acuña de Peralta no solamente tiene la Universidad César Vallejo, tiene la señora Zipán, tiene la Universidad Autónoma del Perú. Wilder Calderón del APRA tiene la Universidad Simón Bolívar. José Antonio Chan Rodríguez, que es el rector de San Martín, de donde han egresado la mayoría de abogados que ahora son jueces y fiscales,
a quienes acusan, que son los que blindan a los líderes del Partido Aprista que tienen ahorita procesos llevando. Fue ministro de Educación del APRE, presidente del Consejo de Ministros del APRE. Y fue primer ministro. Y no tiene mucho que ver con el tema de universidades, pero por ejemplo hubo un escándalo entre García, Chan y el que era presidente de la Cámara en aquel entonces, por una compra de libros, en el que el vendedor era el socio, que era Carvajal, el que daba la orden era el ministro de Educación, que era Chan, y quien firmaba todo era el presidente. Es burdo, o sea, es burdo totalmente. Y recuerda también, Harold, que antes de las elecciones municipales, el señor Luna, ¿no?, que parece burlarse de todos, ¿no?, pone un aviso en el comercio grandazo, ¿no?, y pone, ¿no?, la fotografía de Castañeda y dice: el mejor maestro lo tiene la mejor universidad, y no sé, en gerencia municipal. O sea, burlando y vulnerando la ley electoral y vulnerando también la ley universitaria. O sea, y simplemente a este señor no le cae nada. El mismo señor que se la está jugando ahorita para salir de su problema por tener trabajadores fantasmas y que dice que cobra un sol. Lo han sancionado 30 días, ¿no? Bueno, 30 días, es un premio consuelo. Y Raúl del Canseco de la San Ignacio Loyola. No, bueno. Entonces, ¿y qué es lo lamentable? Lo lamentable es que esto a qué obliga, a que el Estado revise su ley, a que se trate de regular las universidades. Finalmente vamos a tener universidades como espacios intervenidos en el que la libertad de reunirse para pensar como era en antaño se violente y se frustre en realidad muchas cosas que podrían ser incluso proyectos políticos sin ese tipo de ambiciones que tienen los que ahora regentan estas universidades. O sea, recordemos, a inicios del 900 el grupo La Bohemia se forjó en la Universidad Nacional de Trujillo. Es más, los líderes que nos han estado prácticamente poniendo la pauta durante todo el siglo XX surgieron por estos debates de la reforma universitaria, que fue una ola continental. Algo que ahora no está sucediendo porque los intereses se han visto mellados por cosas demasiado privadas, demasiado de querer ganar a costas del otro. Personales, ¿no? Y engañando, porque finalmente las universidades lo que están haciendo en este momento, lo dijo bien don Electo, están vendiendo gato por liebre, o sea, la mayoría son universidades truchas. Claro, todas no son truchas. Yo he escuchado que ustedes han hablado de la Universidad San Martín de Porres. Yo soy de la Universidad de Lima, soy la primera promoción. Un grupo de peruanos, empresarios, crean esta universidad como la del Pacífico para crear esta nueva facultad, esta nueva carrera que era la administración de empresas. Muy bien. Después quiero hacer una maestría y la hago en la San Martín de Porres, en el Instituto de Gobierno. Soy miembro de la 4ª promoción de la Universidad de San Martín. Los mejores maestros. Los mejores maestros. Un ejemplo, Joselo, mi amigo, el ex canciller, 5 años. El señor Javier Silva Ruete, ex ministro de Economía. Mirko Lauer, Carlos Franco. Pero el problema, mi querido Electo, con la San Martín no es que tenga profesores malos. El problema es que la institución educativa ha sido utilizada políticamente. Ese es el problema. Bueno, mira, que sigue siendo utilizada. Mira el ejemplo de la Universidad Católica, la ex-PUC. Son los que están poniendo todos los equipos en el gobierno en estos 5 años. Y ahora están de embajadores. El señor que tomó Expreso por asalto en la época de Velasco estuvo de canciller y ahora es embajador en España. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Todas las universidades son los cuadros que preparan para administrar este país. No nos quejemos. Lo que pasa es que nosotros debemos elegir bien. Como dice, para terminar, como dice Marcos Ibaceta, después no vayamos nos engañaron, por favor, aprendamos a votar. Sin ánimo de desmerecer lo que dice don Electo. No, por favor. O sea, de la San Martín, claro. Por supuesto, soy uno de los que piensan que los mejores abogados de los últimos años han salido de la San Martín. Eso también, o sea, es algo que no se puede negar. Lo que no significa que efectivamente todos sean excelentes abogados y que sean idóneos en su conducta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una universidad como la San Martín de Porres tiene un instituto de gobierno y este instituto de gobierno tiene profesores que son líderes de opinión como Mirko Lauer, Raúl Vargas, Caetano Aljovín, Alfonso Baella, Vázquez Kunze, que todos han sido parte del equipo de profesores de García y que ahora pues son una especie de sus corifeos? Entonces por ahí sí hay un poco de manipulación que no basta tener que desentrañar demasiado para darse cuenta que hay una línea editorial, por decirlo bien marcada, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Harold.
y coincido con Electo en el sentido de que necesitamos un Estado regulador, un Estado fuerte. Y lo que pasa es que, por ejemplo, sería interesante que estos candidatos, me encantaría ver a César Acuña, y que transparente, por ejemplo, quiénes son sus docentes, que son magistrados, que son jueces, que son periodistas, que son políticos, para darnos cuenta de quiénes están detrás de todo esto, porque creo que cuando uno hace las cosas bien, honestamente, no tiene ningún problema en transparentar. El problema es que acá todo está soterrado y todo está manejado de manera tal que el ciudadano no tiene información. A mí me parece muy bien que ahora existen movimientos ciudadanos que están buscando que la gente sepa quiénes son sus candidatos, por lo menos que antes no había, y que nos lleve a una cultura ciudadana más deseable, ¿no es cierto? Permítame ir a un informe de Juan José del Castillo que ha preparado sobre este tema para conocer algunos políticos con universidades y cómo las usan. Y después voy a preguntarle al panel por algo que ha dicho Roberto, ¿no es cierto? Hay periodistas que enseñan en universidades. Yo fui uno de ellos, me tocó enseñar en una universidad durante 3 años y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Hay políticos que enseñan en universidades, hay jueces que enseñan en universidades, hay congresistas que enseñan en universidades. ¿Eso es el problema o el problema es la utilización de la institución y los claustros universitarios para fines políticos? Vamos a ver la nota del J y regresamos con esta parte del programa. El escándalo. No le creas absolutamente nada, ¿no? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. El ser dueño de una universidad parece que es un negocio de partida doble, ya que muchos de los propietarios de estas instituciones terminan utilizándolas como soporte económico para sus partidos políticos y sostén de sus cuestionables carreras electorales. Mire, en realidad es lo que podemos llamar una universidad partido, ¿no? Y la finalidad de organizar una universidad no es tanto contribuir a la educación de los jóvenes, sino hacer un centro de grandes negocios y con los negocios financiar la actividad partidaria. Telesub es propiedad del congresista por Solidaridad Nacional, José Luna Gálvez, que no pierde oportunidad para promocionar su imagen política junto a la propaganda institucional, ofreciendo nada menos que hacerlo profesional en poco tiempo, todo una ganga. El fujimorista Julio Rosas es promotor de la Universidad Diego Thompson. Lo preocupante es que el mencionado parlamentario es miembro de la Comisión de Educación del Congreso. ¿Conflicto de intereses? Parece que el Partido Naranja ha encontrado la fórmula para hacer realidad el sueño de la universidad propia. El fujimorista José Luis Elías es presidente de la Universidad San Juan Bautista y, por si lo está sospechando, es vicepresidente de la Comisión de Educación en el Congreso de la República. Capítulo aparte es el clan Acuña, propietarios de las universidades, señor de Zipán, Universidad Autónoma, Universidad de Lambayeque y Universidad César Vallejo. El líder de esta organización es el candidato a la presidencia, César Acuña Peralta, quien es recordado por la frase plata como cancha. Plata como cancha para usted, como cancha. Como ofrecimiento a sus seguidores, si es que llega a la presidencia, la Universidad San Martín de Porres, propiedad del exministro aprista José Antonio Chan, tiene entre sus méritos el haber avalado con $30,000 al expresidente Alan García para la compra de una casita en Miraflores de $830,000. Los políticos que se están lanzando a eso, más o menos son conocidos dos, uno ya incluso se lanzaba en campaña y el otro se prepara para eso. Son un comerciante que quiere ser político, que tiene no solamente ambición de riqueza, sino también de poder, porque después se van a alimentar mutuamente. Muy bien, ahí Juan José del Castillo nos dibujaba algunos nombres y algunos personajes que están vinculados directamente con las universidades. Pero yo les preguntaba, a ver, empiezo por Harold y enseguida Roberto y don Electo. ¿Cuál es el problema en este tema? Poniendo la carne en el asador, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes enseñan
¿Cómo enseñan, qué enseñan o la utilización de las instituciones educativas? El problema definitivamente es la utilización de la institución educativa, que es una utilización que empieza con los alumnos, incluso ofreciéndoles notas, porque hay profesores militantes de partidos, en este caso supongo que los de Acuña serán más abiertos todavía, de ofrecer notas para que voten o apoyen a determinados candidatos. El APRA tiene los famosos CUA, ¿no? Y es algo que sí debería de ser regulado porque le daña mucho a universidades, en su mayoría nacionales, que trabajan de otra forma y que pues han sido avasalladas por esta ola de los privados que empezaron a tratar de vender, porque en realidad cuando tú ofreces algo, te voy a dar una nota y vota por ese candidato, eso es sucio. Eso es sucio. Eso sin ninguna... Hay uno que empezó con esto antes de que se me vaya, ofreciéndole a su líder que iba a recuperar una universidad para el partido, que lo quiero contar, que es García. Le dijo a Víctor Robella Torre, yo voy a pasarme a San Marcos a derecho para recuperar a San Marcos y entregársela al partido aprista. Fue su primera promesa incumplida. Bueno, ni está bien cumplida. Ahorita está que todos los apristas están en la San Marcos. Roberto. Sí, no nos olvidemos de algo que siempre se habla acá en este canal, y siempre le he escuchado a Ricardo Belmont, que es el tema de la concentración de medios. Y concentración de medios significa publicidad. Fundamentalmente la industria publicitaria es muy fuerte. En el Perú sabemos que el comercio tiene pues el 95% prácticamente del mercado, por lo menos en medios, prensa escrita. Prensa escrita, 80. Y hoy día me comentaba un amigo que conoce mucho el tema, me decía, por cada 1.000.000 de periódicos que se vende, 950.000, decía él, son del comercio y del grupo. Entonces, ellos viven de los grandes anunciantes. Hoy estas universidades se han pasado a ser los grandes anunciantes de estos grupos que generan corriente de opinión, que están alimentando el día a día a los ciudadanos. Entonces, es también una oportunidad para un político que tenga una universidad, que maneja contratos privados con, por ejemplo, instituciones radiales poderosas, y finalmente eso sirve. O sea, lo que nos debe preocupar es por qué estos recursos finalmente pueden ser utilizados en favor de estos personajes. Es cierto. ¿Por qué no nosotros buscamos que se regule a través de una OMP fuerte o un Jurado Nacional de Elecciones? Yo no he escuchado al señor Tábara, por ejemplo, hablar nunca de ninguno de estos temas. Es verdad, no vaya a ser que el señor Tábara también sea un profesor universitario. Puede ser. Yo insisto, muy buenos catedráticos, hice una maestría, o sea, profesionales todos que íbamos a estudiar una maestría, 2 años, y quedamos 1 año más por Relaciones Exteriores, que nos hizo José un gran curso, porque venía los del TLC y el grupo APEC y toda la cuestión. Hugo Neira, Béjar, Carlos Franco, que ya lo repetí, pero fuimos a hacer, todos éramos médico de San Marcos, abogado de San Marcos, de la Católica. Íbamos a hacer una maestría, donde no te podían imponer, era debatir ideas como estamos haciendo ahora. Pero ¿qué pasa con estas universidades de gran prestigio? 10 segundos, por favor. Perdón, que para ser nombrado juez titular o fiscal titular, tienes que hacer un curso con ellos. Eso lo maneja la caviarada. Muy bien, señores, corte, regresamos con la segunda parte del programa. Siempre...